Aquí no es un lugar para mendigar. Váyanse antes de que llame a seguridad. El grito cortó la Nochevieja como un cuchillo, entre luces lujosas y copas levantadas. Dos ancianos sin hogar se quedaron inmóviles, temblando, sin decir una sola palabra. Pero 30 minutos después, un coche de lujo se detuvo frente a una pensión humilde. El millonario bajó del auto pálido, con los ojos abiertos de terror, al ver a esa pareja sentada dentro, porque en ese instante entendió algo imposible de borrar. Esa Nochevieja no solo había destruido sus planes, había destruido su vida entera. ¿Quiénes eran esos ancianos? ¿Y por qué una simple mesera cambió el destino de un CEO millonario para siempre? Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta historia que toca el corazón. La primera vez que escuché el grito fue como si alguien hubiera reventado una copa contra el piso. Aquí no es un lugar para mendigar. Váyanse antes de que llame a seguridad. Era Nochevieja en Ciudad de México, y el restaurante brillaba, como si el lujo pudiera tapar el frío. Luces doradas, copas altas, perfume caro y risas que sonaban. Huecas. Afuera, pegados a la pared como si quisieran desaparecer, había una pareja de ancianos temblando, encogidos, sin atreverse ni a pedir agua. Yo llevaba el mandil apretado a la cintura, las manos oliendo a limón y cloro, y aún así sentí que se me helaba la espalda. Porque ese tipo de humillación no solo le cae al que la recibe, también te mancha a ti, aunque no hayas dicho nada. Y ahí estaba yo, una mesera más, con la charola en la mano, mirando cómo todos volteaban la cara para fingir que no existían. El gerente, un tipo de traje entallado y sonrisa falsa llamado Bruno Arriaga, se les plantó enfrente como si estuviera cuidando un tesoro. No les hablaba como a personas, les hablaba como a un problema. Un par de clientes se rieron bajito y una señora con abrigo blanco, de esos que parecen más caros que una renta, soltó un ¡qué vergüenza! Con la boca chueca. Los ancianos no respondían. El señor apretaba un gorrito de lana viejo entre los dedos. La señora abrazaba una bolsa de plástico como si ahí guardara lo último que le quedaba del mundo. Yo los veía y se me revolvía el estómago, porque no era solo hambre, era miedo. Ese miedo de cuando sabes que si te mueves tantito, si haces tantito ruido, te van a correr como si fueras basura. Y el reloj del salón marcaba casi medianoche. Afuera la calle estaba helada, adentro el calor sobraba. Pero la humanidad faltaba. No sé si te ha pasado que el cuerpo se te mueve antes de que la cabeza te dé permiso. A mí me pasó esa noche. Dejé la charola en la barra y salí sin pensar en la propina, sin pensar en la regañiza, sin pensar en nada, solo en esa pareja. «Buenas noches», les dije suave, como si hablar fuerte pudiera romperlos. El señor levantó los ojos y vi algo que me dolió. Vergüenza. Vergüenza de existir en el lugar equivocado, de ser viejo, de ser pobre, de ser invisible. «No queremos problemas, señorita», murmuró la señora. Y yo, como tonta, me reí nerviosa, porque me salió el humor como escudo. ¿Problemas? Aquí los problemas son los que traen corbata. Ellos no se rieron, pero sus hombros bajaron un poquito, como si por primera vez en la noche alguien les hablara sin desprecio. Bruno Arriaga salió detrás de mí, rápido, con esa vocecita de control que usan los que creen que el poder es hablar fuerte. «Valeria, ¿qué estás haciendo? ¡Métete! Nos van a bajar la calificación, nos van a dejar mala reseña». Yo lo volteé a ver
y por dentro me temblaban las piernas, pero por fuera me salió algo que ni yo sabía que tenía. ¿De verdad te preocupa una reseña más que 2 personas congelándose? Él frunció la cara y me susurró con rabia. No te pagan por salvar al mundo, te pagan por servir. Ahí fue cuando la señora de abrigo blanco intervino, sin levantarse siquiera. ¡Ay, deja a esa gente! Siempre vienen a arruinar el ambiente. Y en ese momento, te lo juro, el restaurante me pareció precioso, pero asqueroso. Brillaba, sí, pero brillaba como brillan las cosas que no tienen corazón. Lo que hice después fue lo más simple y lo más peligroso para una mesera con salario mínimo: desobedecer. Les traje un plato de sopa caliente y un pan, rápido, escondiéndolo como si fuera contrabando. No puedo pagarles un hotel, les dije, pero conozco una pensión a unas cuadras. No es bonita, pero tiene techo y cobijas. Yo salgo en 20 minutos y los acompaño. El señor quiso negarse. La señora dijo que no quería meterme en problemas. Y yo sentí una puntada en el pecho, porque esa frase la había dicho yo años atrás, cuando dormía en un sillón prestado y no quería molestar. No es molestia, les dije, es humanidad, ¿no? Y como pequeña recompensa, te suelto algo que pocos sabían de mí. Yo también había tenido miedo de quedarme sin techo. No nací con suerte, nací con ganas, con hambre y con una mamá que se partía el lomo. A las 12 en punto el salón gritó ¡Feliz año! Y estallaron los cohetes como si el cielo estuviera celebrando. Yo, en cambio, estaba afuera, con un suéter delgado, caminando con 2 desconocidos que ya se me habían vuelto familia en 15 minutos. Se llamaban don Mateo y doña Elvira. Él caminaba despacito, cojeando. Ella lo sostenía del brazo, con una fuerza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido demasiado. Mientras avanzábamos por la calle, doña Elvira me contó pedacitos, que habían trabajado toda la vida, que una renta subió, que una enfermedad se llevó sus ahorros, que a veces el destino te empuja y ni cuenta te das. Don Mateo me dijo algo que no se me olvida. No duele no tener. Duele que te miren como si no merecieras. Y yo asentí, tragándome las lágrimas, porque yo sabía perfectamente de qué hablaba. Llegamos a la pensión. Una casa vieja con un letrero medio chueco, pasillo angosto, olor a café recalentado y jabón barato. La dueña, la señora Licha, me vio y me hizo cara de «¿Otra vez tú?» Porque sí, yo ya había llevado a gente antes cuando podía. Le pagué una noche con lo que traía de propinas, lo que iba a usar para mis propios zapatos, y pedí 2 cobijas extra. «Eres un peligro, Valeria», me dijo Licha en voz baja, pero al final les abrió. Cuando don Mateo cruzó la puerta, sus ojos se aguaron. Doña Elvira se quedó parada un segundo, como si no creyera que un cuarto chiquito pudiera ser un milagro. «Gracias, mija», me dijo, y me apretó las manos con esa calidez que no compra ningún millonario. Yo intenté bromear para no quebrarme. «No más no se me enfermen, ¿eh? Que me sale carísimo el susto». Y ahora sí, por fin, ellos soltaron una risita chiquita. Yo iba de regreso al restaurante cuando pasó lo impensable. 30 minutos después, el ruido de un motor fino se metió en esa calle humilde, como si fuera un animal de otro mundo. Un coche de lujo, negro, impecable, se detuvo frente a la pensión. De él bajó un hombre alto, elegante, con un abrigo caro, pero con la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. No era cualquier hombre, era Gael Santillán, un millonario conocido en la ciudad.
un CEO que salía en revistas por comprar empresas como quien compra café. Yo lo reconocí por fotos, claro, pero en persona se veía distinto. No se veía poderoso, se veía derrotado. Caminó rápido hacia la puerta, respirando como si le faltara aire. Y cuando la dueña le abrió, él no preguntó por una suite, ni por un precio, ni por una reservación. Preguntó con la voz rota: ¿Dónde están don Mateo y doña Elvira? Y en ese instante, algo en mi pecho se encendió como alarma. Porque dime tú, ¿qué hacía un CEO millonario buscando a dos personas sin hogar en una pensión vieja en Año Nuevo? ¿Y por qué su mirada parecía decir que esa Nochevieja le acababa de destruir la vida por completo? Gael Santillán se quedó parado en medio del pasillo angosto de la pensión, como si el mundo se hubiera encogido de golpe. El olor a humedad, el foco desnudo colgando del techo, el eco de sus propios pasos. Nada encajaba con el hombre que aparecía en portadas, hablando de éxito, de millones, de visión global. Yo lo observaba desde un rincón, todavía con el mandil puesto, tratando de entender por qué ese CEO millonario respiraba como alguien que acababa de perderlo todo. Cuando doña Licha señaló el cuarto del fondo, Gael avanzó sin decir una palabra más, con los hombros tensos, como si cada metro le pesara años. Y ahí, justo antes de que tocara la puerta, ocurrió algo extraño. Dudó. Dudó como duda alguien que sabe que lo que va a encontrar puede romperlo para siempre. Dentro del cuarto, don Mateo estaba sentado en la orilla de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Doña Elvira acomodaba las cobijas con una calma casi ceremonial, como si ese gesto sencillo fuera una forma de agradecerle a la vida un respiro más. Cuando escucharon el golpe suave en la puerta, ambos levantaron la mirada al mismo tiempo. Y al ver a Gael, el rostro de don Mateo cambió. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Un reconocimiento silencioso, pesado, lleno de cosas no dichas. Doña Elvira tardó un segundo más, y cuando lo entendió, su cuerpo se tensó como si el frío hubiera vuelto de golpe. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin gritar, sin insultar, pero con una dignidad que cortaba. Gael tragó saliva. «Vengo a pedir perdón», murmuró. Y esas palabras, tan simples, cayeron al suelo como algo que nadie sabía si recoger. Yo no debía estar escuchando, lo sé, pero me quedé ahí, porque la intuición me decía que esa noche no había terminado. Gael explicó, a pedazos con la voz rota, lo que había pasado años atrás. Contó que don Mateo había trabajado para su familia cuando él era joven, que había sido un hombre leal, inteligente, discreto, que un día, una firma, un contrato mal explicado, una trampa legal disfrazada de oportunidad, los había dejado en la calle. «Yo no pregunté», dijo Gael, apretando los puños. «Yo confié en abogados, en papeles, y seguí adelante». Don Mateo levantó la vista por primera vez. «Seguiste adelante porque para ti era fácil», respondió sin rabia, sin rencor, solo con verdad. Y esa frase fue como un espejo incómodo. Mostraba la injusticia desnuda, sin adornos. La injusticia no siempre llega con gritos o golpes. A veces llega en forma de silencio, de indiferencia, de decisiones que benefician a uno y destruyen a otros sin que nadie lo note. Gael lo sabía ahora, demasiado tarde. Doña Elvira habló entonces despacio, como quien ha repetido esa historia demasiadas veces. Perdimos la casa, perdimos amistades, perdimos la salud. Y cuando quisimos explicar, nadie escuchó. Porque ¿quién le cree a dos viejos contra una empresa?
Yo sentí un nudo en la garganta, porque esa pregunta no era solo de ellos, era de millones. Gael bajó la cabeza. Esta noche los vi afuera del restaurante, confesó, y entendí que mi éxito se había construido sobre ruinas que nunca quise mirar. Pero la vida, como siempre, no estaba dispuesta a dejar que ese momento se resolviera fácil. De pronto, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Bruno Arriaga, el gerente del restaurante, apareció furioso, con el teléfono en la mano. «¡Aquí estás!», le gritó a Gael, sin notar de inmediato a don Mateo y doña Elvira. «¿Sabes el problema en el que nos metió esa mesera? Clientes molestos, reseñas negativas, una denuncia por regalar comida». Entonces me vio. Ahí está, ella. Sentí que la sangre me subía a la cara. Gael se giró lentamente. «¿Denuncia?», preguntó, con una calma peligrosa. Bruno infló el pecho. «Claro, la gente no puede hacer lo que quiere. Hay reglas». Y yo entendí algo doloroso. La injusticia siempre se disfraza de reglas. Gael me miró por primera vez. De verdad. No como mesera, no como empleada, sino como persona. «¿Tú los ayudaste?», preguntó. Asentí. Bruno soltó una risa seca. «Por lástima, por quedar bien. Ya sabes cómo son». Esa risa me dolió más que cualquier regaño, porque reducía todo, la dignidad, el miedo, la empatía, a un gesto insignificante. Gael respiró hondo. «Vete», le dijo a Bruno. «No es tu asunto». El gerente abrió los ojos, incrédulo. «¿Perdón?». Gael dio un paso al frente. «Te dije que te vayas». Bruno apretó los labios. «Esto no se va a quedar así», murmuró antes de salir. Y cuando la puerta se cerró, su amenaza quedó flotando en el aire, pesada, como una nube negra. Don Mateo suspiró. «Siempre es igual», dijo en voz baja. «Cuando alguien intenta hacer lo correcto, llega alguien a recordarte tu lugar». Esa frase me atravesó, porque yo sabía perfectamente cuál era mi lugar, según gente como Bruno. Abajo, callada, agradecida por las migajas. Gael se pasó la mano por el rostro. «No debería ser así», dijo, «pero lo fue, y lo permití». Se giró hacia mí. «Valeria, ¿verdad?». Asentí otra vez. «Lo que hiciste hoy tuvo un costo», continuó, «y no es justo que lo pagues sola». Yo me encogí de hombros con una sonrisa chiquita. No sería la primera vez. Y ahí, sin querer, dejé salir algo personal. A veces hacer lo correcto sale caro, pero no hacerlo sale más. Gael guardó silencio. Se notaba que estaba procesando no solo la escena, sino toda su vida. Finalmente, sacó una tarjeta del abrigo y la dejó sobre la mesa. «Mañana voy a arreglar lo que no debió pasar nunca», dijo, mirando a don Mateo y doña Elvira. «Pero esta noche quiero entender algo». Se volvió hacia mí. «¿Por qué lo hiciste?». Yo pensé un segundo. Pensé en mi mamá, en mis noches sin dormir, en las veces que alguien me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. «Porque algún día pude haber sido yo», respondí, y esa respuesta simple, sincera, pareció golpearlo más fuerte que cualquier acusación. Cuando salí de la pensión, el aire frío me pegó en la cara. La ciudad seguía celebrando. Música, fuegos artificiales, risas. Y yo, caminando sola, con el corazón acelerado, sin saber si al día siguiente tendría trabajo. Sabía que la injusticia no había terminado. Sabía que ayudar tenía consecuencias. Pero también sabía algo más. Esa noche había encendido algo que ya no se podía apagar. Porque cuando alguien poderoso se enfrenta de verdad a la injusticia que causó, el mundo empieza a moverse.
Pero la gran pregunta era otra. ¿Qué precio iba a pagar yo por haber hecho lo correcto? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar ese CEO millonario para reparar un daño que llevaba años pudriéndose en silencio? Al día siguiente desperté con el mismo nudo en el estómago que uno siente antes de una mala noticia. El celular vibró antes de que pudiera siquiera sentarme en la cama. Un mensaje corto, seco, sin saludo. Valeria, no es necesario que regreses al restaurante. Gracias por tu apoyo. Eso fue todo. Ni explicación, ni disculpa, ni conversación. Así funcionan muchas injusticias, rápidas, impersonales, como si borrar a alguien fuera tan fácil como borrar un mensaje. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, tratando de no llorar. No por el trabajo en sí, ya había perdido otros, sino por la sensación de que, una vez más, hacer lo correcto tenía un precio que siempre pagaban los mismos. Mientras me preparaba un café aguado en la cocina de la pensión, donde yo misma rentaba un cuartito, pensé en don Mateo y doña Elvira. Pensé si ellos estarían bien, si Gael cumpliría su palabra, o si todo se quedaría en promesas bonitas dichas en Año Nuevo. Porque algo que aprendes cuando no tienes poder es esto. Las palabras no abrigan, no pagan renta, no curan. Y yo, en ese momento, no tenía ni empleo ni certezas, solo una convicción terca de que no me había equivocado. Aún así, la duda mordía. ¿Y si había sido ingenua? ¿Y si nadie iba a mover un dedo por dos ancianos y una mesera despedida? Esa mañana caminé sin rumbo por el centro, repartiendo currículums que nadie miraba con atención. En un café me dijeron que buscaban a alguien con mejor presencia, en otro que preferían a alguien con experiencia en lugares finos, como si servir mesas tuviera jerarquías invisibles. Cada rechazo era pequeño, pero juntos pesaban como una losa. Y ahí, entre semáforos y ruido, entendí algo doloroso. Para el mundo, yo seguía siendo solo una mesera reemplazable. Nadie veía mis desvelos, mi capacidad de resolver problemas, mi memoria para los pedidos, mi habilidad para leer a la gente. Nadie veía más allá del mandil que ya no llevaba puesto. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Gael Santillán enfrentaba su propio juicio. No el de los tribunales, sino uno más cruel, el de la opinión pública y el de su propio consejo directivo. Las redes ya hablaban del escándalo del restaurante, de la humillación a los ancianos, del nombre de su empresa asociado a desprecio y abuso. Los inversionistas exigían explicaciones. Es solo una historia sentimental, decían algunos ejecutivos. 2 personas sin hogar y una empleada. No podemos permitir que eso nos distraiga. Gael los escuchaba en silencio, con el rostro tenso, porque ahora sabía algo que ellos no querían aceptar. Esas historias pequeñas eran las que podían derrumbar imperios enteros cuando se ignoraban demasiado tiempo. Don Mateo y doña Elvira, por su parte, pasaron el día esperando noticias, esperando que alguien tocara la puerta otra vez. No pedían milagros, pedían claridad. Si no va a pasar nada, al menos saberlo, dijo doña Elvira, acomodando la bolsa donde guardaba sus documentos viejos. Esa frase me la repitieron años atrás, cuando mi madre perdió un empleo injustamente. La incertidumbre cansa más que la pobreza. Y ahí estaban ellos, sentados en una cama prestada, sin saber si esa ayuda inesperada había sido un rayo de luz o solo una ilusión fugaz. Por la tarde recibí una llamada que no esperaba. Número desconocido. Dudé en contestar. ¿Valeria?, preguntó una voz firme pero cansada. Era Gael.
Me quedé muda unos segundos. Sé que perdiste tu trabajo, continuó, y sé que no debería llamarte para decirte que lo siento. Eso no arregla nada. Respiró hondo. Pero necesito que sepas algo. Anoche no ayudaste solo a 2 ancianos. Me obligaste a verme en un espejo que había evitado durante años. Yo me apoyé en una pared, tratando de procesar. No soy nadie importante, respondí casi por reflejo. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Gael guardó silencio un instante. Eso es lo que todos dicen, hasta que nadie lo hace. Quedamos de vernos esa misma noche, en una cafetería discreta, lejos de cámaras y trajes caros. Cuando llegó, ya no parecía el millonario impecable de las revistas. Tenía ojeras, el saco mal acomodado, la mirada pesada. Nadie en mi empresa entiende por qué esto me importa, dijo sin rodeos. Para ellos, tú eres solo una mesera. Don Mateo y doña Elvira, solo un error del pasado. Yo lo miré directo. ¿Y para ti? Pregunté. Gael apretó la mandíbula. Para mí, son la prueba de que el éxito sin conciencia es un fracaso disfrazado. Esa frase me sorprendió. No sonaba ensayada. Sonaba real. Aún así, la realidad era dura. Yo seguía sin trabajo. Ellos seguían sin hogar. Y Gael, aunque poderoso, estaba rodeado de gente que prefería barrer el problema bajo la alfombra. Van a intentar desacreditarte, me advirtió. Decir que exageraste, que buscabas atención. Sonreí con amargura. No sería la primera vez que me subestiman, respondí. Y en ese momento entendí el lugar que ocupaba en esta historia. El de la persona pequeña a la que nadie ve, hasta que resulta imposible ignorarla. Porque a veces el protagonista no es quien tiene dinero o apellido, sino quien se atreve a sostener la mirada cuando todos los demás bajan la cabeza. Nos despedimos sin un plan claro, solo con una promesa vaga de hablar pronto. Caminé de regreso pensando que quizá todo se diluiría, que el sistema es experto en cansar a los que no tienen respaldo. Pero algo había cambiado. Yo lo sentía, como cuando empujas una ficha de dominó y no sabes cuántas caerán, pero sabes que ya no hay vuelta atrás. La pregunta ya no era si me estaban subestimando. Eso era evidente. Sino qué pasaría cuando descubrieran que la mesera que despidieron entendía cosas que ellos jamás habían querido ver. Nunca imaginé que lo que más valor tenía en mí fuera algo que había aprendido a esconder. Desde chica entendí que, para sobrevivir, era mejor no llamar la atención, observar en silencio, resolver problemas, sin que nadie notara que tú fuiste quien lo hizo. Tal vez por eso, cuando Gael me llamó 2 días después, no fue para ofrecerme trabajo ni para pedirme un favor sencillo. Su voz sonó distinta. «Necesito que vengas conmigo mañana temprano», dijo. «No como mesera, como alguien que ve lo que los demás no quieren ver». Me reí nerviosa. «Gael, yo sirvo mesas, no analizo empresas». Hubo una pausa breve. «Llevas años analizando personas», respondió. «Y las empresas están hechas de personas». Acepté sin saber muy bien por qué. Algo dentro de mí intuía que ese llamado no era casualidad. Al día siguiente entré al edificio de vidrio de su empresa, sintiéndome fuera de lugar desde la puerta. Mi ropa sencilla contrastaba con los trajes caros, los tacones firmes, las miradas rápidas que te clasifican en segundos. Nadie me dijo nada, pero lo entendí todo. En la sala de juntas, las pantallas mostraban gráficas, porcentajes, pérdidas calculadas. Los directivos hablaban de la crisis como si fuera un problema técnico, algo que se arregla con números y comunicados.
Nadie mencionó a los ancianos. Nadie mencionó la humillación. Nadie mencionó a la mesera despedida, hasta que Gael levantó la mano. «Valeria», dijo, «dinos qué ves tú». El silencio cayó pesado. Sentí cómo me ardían las mejillas, pero hablé. «Veo miedo», dije. «Veo empleados que no se atreven a decir la verdad. Veo clientes que sienten desprecio, aunque ustedes no lo noten». Un hombre sonrió con desdén. «Eso es emocional, no estratégico». Lo miré directo. Las emociones ignoradas siempre terminan siendo estratégicas cuando estallan. Gael me pidió que continuara. Expliqué cosas simples, cosas que había aprendido en años de trabajo invisible. Cómo una mala mirada pesa más que un error técnico. Cómo una disculpa maldicha puede destruir confianza. «Ustedes creen que la reputación se compra con marketing», dije, midiendo mis palabras. «Pero la reputación se construye con coherencia, y la gente sabe cuándo no es real». Algunos directivos se movieron incómodos en sus sillas. Otro murmuró: «Ella no tiene preparación para opinar aquí». Gael lo miró sin levantar la voz. «Tal vez por eso puede decir lo que ustedes no se atreven». Por primera vez, sentí que mi voz no estaba siendo tolerada. Estaba siendo escuchada. Después de la reunión, Gael me llevó a una cafetería pequeña, lejos del lujo y de las cámaras. Se sentó frente a mí con el ceño cansado. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», preguntó. Negué con la cabeza. «En 15 minutos desmontaste años de negación», dijo. Me quedé callada. Siempre pensé que mi valor estaba en aguantar jornadas largas, no en pensar. Pero ahí entendí algo nuevo. Mi talento era leer lo que las personas sienten antes de que se convierta en crisis. Un talento silencioso, desarrollado a fuerza de necesidad, no de estudios formales. Invisible. Hasta ahora. Mientras tanto, don Mateo y doña Elvira seguían esperando respuestas. Los procesos legales avanzaban lento, como siempre, pero por primera vez alguien hacía preguntas reales. Les pedían documentos, explicaciones, fechas. Doña Elvira me llamó una noche. «Mija», me dijo, «no sé qué hiciste, pero ahora nos miran a los ojos». Se me cerró la garganta, porque supe que ya no se trataba solo de ellos. Era una grieta que se estaba abriendo en un sistema acostumbrado a no escuchar. En los días siguientes, Gael empezó a pedirme opinión en privado. Sobre mensajes internos, sobre comunicados, incluso sobre decisiones incómodas. «Esto suena vacío», le decía. «Esto parece una excusa». A veces se molestaba, otras asentía, pero siempre escuchaba. Poco a poco, la empresa cambió el tono. No de forma espectacular, sino real. Menos soberbia, más responsabilidad. Empezaron a llegar correos anónimos de empleados agradeciendo que alguien, por fin, pusiera en palabras lo que ellos sentían. Pequeñas recompensas aparecían. Un caso revisado, una política ajustada. Nada mágico, pero auténtico. No todos estaban contentos. Bruno Arriaga reapareció, esta vez con amenazas veladas y correos cargados de desprecio. Gael me mostró uno. «Van a intentar desacreditarte», me dijo. «Decir que solo eres una mesera entrometida». Sonreí con cansancio. Eso ya lo dijeron toda mi vida. Gael negó con la cabeza. «Sí, pero ahora no estás sola». Esa frase pesó, porque salir de la invisibilidad también significa exponerse. Y eso da miedo. Una noche, mientras revisábamos un mensaje importante, Gael me preguntó algo inesperado. «¿Nunca pensaste en estudiar administración, estrategia, algo así?» Me reí. «Nunca tuve tiempo ni dinero». Se quedó pensativo.
Tal vez eso pueda cambiar. No dijo más, pero en su silencio había una posibilidad. Y también un riesgo, porque cuanto más avanzaba, más claro era que ya no encajaba en el lugar pequeño que el mundo me había asignado. Esa madrugada, sola en mi cuarto, pensé en todo lo vivido, en la humillación del restaurante, en la injusticia, en los ancianos temblando de frío. Pensé en mí, escuchando historias detrás de una charola, y por primera vez no sentí miedo, sino certeza. Mi talento no era un accidente, era el resultado de años observando de cerca lo que otros prefieren ignorar. Y ahora, ese talento estaba a punto de sacudir estructuras muy grandes. La pregunta ya no era si me subestimaban. La verdadera pregunta era, ¿qué pasaría cuando quienes siempre tuvieron el control entendieran que la mesera invisibilizada sabía exactamente dónde dolía el sistema? El golpe no llegó con gritos ni escándalos públicos. Llegó como llegan las cosas realmente peligrosas, en silencio, disfrazadas de trámite. Una mañana, Gael me llamó temprano. No usó rodeos. El consejo se reunió sin mí, dijo. Y Bruno Arriaga está detrás de todo. Sentí un escalofrío. Cuando alguien que siempre se sintió intocable empieza a perder control, no reacciona con lógica, reacciona con miedo. Y el miedo, cuando tiene poder, se vuelve cruel. Gael me explicó que Bruno había presentado un informe interno donde me señalaba como el origen del problema. Una mesera sin preparación que manipulaba decisiones, una influencia peligrosa, un riesgo reputacional. «Van a pedirme que te aparte», concluyó. Guardé silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque ya conocía ese guión. Bruno siempre había sabido moverse. Era de esos hombres que no levantan la voz, pero aprietan donde duele. Comenzó a filtrar versiones distorsionadas de la historia, que yo había exagerado la situación de los ancianos, que buscaba fama, que había actuado sin autorización. En redes aparecieron comentarios venenosos, artículos ambiguos, preguntas incómodas. ¿Quién es realmente Valeria?, decían, como si mi vida tuviera que justificarse ante desconocidos. Lo más duro no fue leerlos, fue ver cómo algunos empleados empezaron a evitarme, a saludarme con distancia, como si la duda fuera contagiosa. Así funciona el poder cuando se siente amenazado. No ataca de frente, aísla. Gael intentó protegerme. Me ofreció respaldo legal, un contrato provisional, incluso dinero para estar tranquila. Le agradecí, pero le dije la verdad. No me preocupa quedarme sin nada. Me preocupa que la verdad vuelva a perder. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre, en cuántas veces la vi callar para no perder el trabajo. Pensé en don Mateo firmando papeles que no entendía. Pensé en doña Elvira guardando dignidad en una bolsa de plástico. Y entendí algo incómodo. El choque no era solo entre Bruno y Gael. Era entre dos formas de ver el mundo. Y yo estaba justo en medio. El enfrentamiento llegó 2 días después, en una reunión que nunca debió incluirme, pero que Gael insistió en que estuviera. Bruno entró a la sala con seguridad estudiada, sonrisa controlada, traje impecable. «No esperaba verte aquí», me dijo sin saludar. «Yo tampoco esperaba estar», respondí. Algunos directivos bajaron la mirada. Otros fingieron revisar documentos. Bruno tomó la palabra con voz tranquila. «Esta empresa está en riesgo por decisiones emocionales», dijo. «No podemos permitir que una empleada sin experiencia dirija la narrativa». Me miró directo. «Con todo respeto, Valeria, tu historia personal
no puede definir el rumbo de una compañía. Sentí el impulso de encogerme, pero no lo hice. Cuando hablé, no levanté la voz, no acusé, no ataqué. Hice algo que Bruno no esperaba. Expliqué. Expliqué cómo funcionaba la desconexión entre decisiones y consecuencias. Expliqué por qué la humillación de dos ancianos no era un incidente aislado, sino un síntoma. Expliqué, con ejemplos simples, cómo la cultura interna estaba quebrada. «Usted habla de riesgo», dije mirándolo a los ojos. «El verdadero riesgo es seguir creyendo que la gente no importa». Bruno sonrió, pero sus dedos se tensaron sobre la mesa. «Eso es idealismo», respondió, «y el idealismo no paga nóminas». Gael intervino entonces. «No, Bruno, lo que no paga nóminas es perder la confianza». El ambiente se volvió espeso. Bruno cambió de estrategia. Sacó documentos, cifras, cláusulas. «Aquí está el verdadero problema», dijo. «Si abrimos el caso de don Mateo y doña Elvira, tendremos que abrir muchos más. Demandas, indemnizaciones, precedentes peligrosos». Hubo murmullos. Yo sentí cómo la sala se inclinaba de nuevo hacia él, porque el miedo a perder dinero siempre pesa más que la culpa. Gael guardó silencio unos segundos. Luego preguntó algo que cayó como una piedra. «¿Cuántos casos ocultamos, Bruno?» Nadie respiró. Bruno apretó los labios. «Eso no viene al caso». Gael insistió. «¿Cuántos?» Y en ese instante, el rostro de Bruno se endureció, porque entendió que ya no estaba defendiendo a la empresa, se estaba defendiendo a sí mismo. Después de la reunión, Bruno me alcanzó en el pasillo. «No sabes en qué te metiste», me dijo en voz baja. «La gente como tú no gana estas guerras». Lo miré con cansancio, no con miedo. «Tal vez no», respondí, «pero alguien tiene que empezar a perderlas». Se rió con desprecio. «Eres ingenua». Lo dejé pasar, porque en el fondo su risa ya no sonaba segura. Sonaba desesperada. Y eso, aunque no lo admitiera, era una pequeña victoria. Las consecuencias no tardaron. Me suspendieron temporalmente de cualquier colaboración. Gael fue presionado públicamente. Los medios hablaban de crisis interna, de lucha de poder. Don Mateo y doña Elvira fueron citados por abogados de la empresa, esta vez con un tono distinto, más serio, más respetuoso. Algo estaba cambiando, pero no de forma limpia. Era una batalla. Y las batallas siempre cobran víctimas antes de mostrar resultados. Esa noche, Gael me llamó. Su voz sonaba cansada, pero firme. «Bruno cree que te sacó del juego», dijo, «pero no entiende algo». Hizo una pausa. «Ya no se trata de ti o de mí, se trata de lo que la gente va a exigir a partir de ahora». Miré por la ventana, la ciudad iluminada, indiferente y viva. «¿Y estás listo para eso?», pregunté. Gael suspiró. «No sé si estoy listo, pero sé que ya no puedo volver atrás». Colgamos sin promesas, sin planes claros, solo con la certeza de que el choque ya había ocurrido y que sus ondas apenas comenzaban a sentirse. Porque cuando un antagonista poderoso se ve acorralado, no se rinde, se transforma, y Bruno Arriaga todavía tenía cartas que no había mostrado. La pregunta que quedaba flotando era inquietante. ¿Qué haría cuando entendiera que ya no podía controlar la historia y que el reconocimiento social estaba empezando a inclinarse hacia quienes siempre habían sido ignorados? El reconocimiento no llegó como un aplauso inmediato ni como un titular heroico. Llegó lento, incómodo, casi a regañadientes. Primero fueron mensajes privados, correos de empleados que jamás se habían atrevido a hablar. «Gracias por decir lo que nosotros no pudimos».
escribió alguien del área administrativa. Yo también vi cosas que no estaban bien, confesó otro. Yo leía esas palabras con una mezcla de alivio y vértigo, porque ser visto después de tanto tiempo invisible no siempre se siente bien. A veces asusta, a veces duele. Pero ya no había marcha atrás. Algo se había roto, y al mismo tiempo algo nuevo empezaba a nacer. Las redes sociales, que antes se llenaban de dudas y ataques, comenzaron a cambiar de tono. Personas compartían la historia de don Mateo y doña Elvira con indignación, pero también con esperanza. No son solo dos ancianos, decían. Somos muchos. Vídeos cortos, publicaciones largas, testimonios de exempleados empezaron a circular. Historias pequeñas que juntas formaban un patrón imposible de ignorar. Yo observaba todo desde lejos, sin publicar nada, sin defenderme. Había aprendido que, cuando la verdad es sólida, no necesita gritar, necesita tiempo. Y el tiempo, por primera vez, parecía estar de nuestro lado. Don Mateo y doña Elvira comenzaron a recibir apoyo inesperado. No caridad, sino respeto. Una organización civil los contactó para documentar su caso. Un periodista joven pidió entrevistarlos, no para explotar su dolor, sino para entenderlo. Doña Elvira me llamó después de la entrevista. «Mija», dijo con una risa nerviosa. Me temblaban las manos, pero sentí que por fin alguien me escuchaba. Esa frase valía más que cualquier cheque. Porque el reconocimiento social no es solo que te ayuden, es que te reconozcan como persona, no como problema. En la empresa, el ambiente también empezó a cambiar. El consejo directivo ya no podía fingir que todo era una exageración. Las métricas de confianza, esas que siempre despreciaron, empezaron a reflejar la realidad. Caída en reputación, pero también un aumento en el apoyo interno hacia un cambio profundo. Gael fue invitado a foros, a entrevistas incómodas, a mesas de discusión donde ya no bastaban discursos pulidos. Tenía que responder preguntas reales. Y lo hizo, no como el SEO intocable de antes, sino como alguien dispuesto a admitir errores. Eso sorprendió a muchos y enfureció a otros. Bruno Arriaga, por supuesto, no estaba entre los sorprendidos. Estaba entre los furiosos. Intentó minimizar el movimiento, llamarlo una moda pasajera. Pero cada intento suyo de desacreditar la historia provocaba el efecto contrario. Más gente hablaba, más casos salían a la luz, más empleados se animaban a contar injusticias similares. El reconocimiento social se volvía una fuerza viva, impredecible. Ya no dependía de una persona, ni siquiera de Gael. Dependía de una conversación colectiva que había empezado y que nadie podía detener. Yo seguía sin un cargo oficial, sin un título rimbombante. Y aún así, cada vez más personas me buscaban para escucharme. No porque yo fuera especial, sino porque representaba algo que muchos sentían. La voz de quien siempre estuvo abajo y aún así entendía cómo funcionaba el sistema desde adentro. Una tarde, en una charla improvisada con empleados de distintas áreas, alguien me preguntó: ¿No tienes miedo? Pensé un segundo. Sí, respondí, pero tengo más miedo de volver a callar. Hubo silencio, y luego asentimientos. A veces, el reconocimiento no es ruido, es comprensión compartida. Gael y yo hablamos poco esos días, pero cuando lo hacíamos, las conversaciones eran distintas, más honestas. Nunca pensé que admitir errores generara este tipo de apoyo, me dijo una noche, porque nos enseñaron que el poder es no equivocarse. Negué con la cabeza.
El poder real es hacerse responsable. Él sonrió, cansado. Estoy aprendiendo eso. Tarde, pero lo estoy aprendiendo. Y esa frase, viniendo de un millonario acostumbrado a mandar, tenía un peso enorme, porque mostraba que el cambio no era solo externo, era interno. Un momento marcó el antes y el después. Don Mateo y doña Elvira fueron invitados a un evento público sobre derechos y dignidad laboral. No como símbolos, sino como voces. Yo los acompañé. Cuando don Mateo tomó el micrófono, sus manos temblaban. «No venimos a acusar», dijo. «Venimos a pedir que nadie más pase por lo que pasamos». El aplauso no fue estruendoso. Fue largo, sostenido, respetuoso. Yo sentí un nudo en la garganta, porque ahí entendí que el reconocimiento social no busca héroes, busca justicia. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la cama y dejé que el cansancio me alcanzara. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, en cómo una decisión pequeña, salir con un plato de sopa, había provocado una cadena imposible de prever. El reconocimiento había llegado, sí, pero con él también una responsabilidad enorme, porque cuando la gente empieza a verte como referencia, ya no puedes esconderte, ya no puedes fallarles con silencio. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, una certeza se instaló en mí. El reconocimiento social no era el final del camino. Era apenas el punto donde la historia dejaba de ser individual y se preparaba para una ascensión que nadie, ni siquiera nosotros, alcanzaba a dimensionar todavía. La ascensión no ocurrió de un día para otro, ni llegó envuelta en promesas grandilocuentes. Empezó como empiezan los cambios reales, con decisiones incómodas. Gael anunció una auditoría interna completa, independiente, sin filtros. El consejo directivo se tensó. Algunos renunciaron antes de que los llamaran a declarar. Otros intentaron negociar silencios. Pero ya no había espacio para eso. El reconocimiento social había cambiado las reglas. Y lo que antes se resolvía en oficinas cerradas, ahora se discutía con luz. Yo observaba todo con una mezcla de incredulidad y responsabilidad, porque, sin haberlo planeado, me había convertido en una referencia incómoda, la prueba viviente de que el sistema podía ser cuestionado desde abajo. Gael me pidió que participara formalmente en un nuevo equipo, no como imagen, no como símbolo, sino como puente. Necesito que ayudes a traducir lo que la gente siente en decisiones concretas, me dijo. Dudé, no por falta de ganas, sino por miedo a no estar a la altura. Él fue directo. Nunca te pedí títulos, te pedí verdad. Acepté, y con eso mi vida cambió de forma radical. Dejé de buscar trabajos temporales. Empecé a sentarme en mesas donde antes solo entraban trajes caros. Al principio me observaban con cautela, como si esperaran que cometiera un error que confirmara sus prejuicios. Pero no cometí el error que esperaban. Escuché, analicé, pregunté y propuse soluciones simples, humanas, efectivas. Las primeras medidas fueron concretas. Revisión de contratos antiguos, programas de compensación, cambios reales en políticas internas. No como estrategia de imagen, sino como obligación moral. Cada anuncio generaba reacciones encontradas. Algunos aplaudían, otros atacaban, pero algo era innegable. La empresa estaba dejando de esconderse, y eso, en un entorno acostumbrado a la simulación, era revolucionario. Empleados de distintos países comenzaron a escribir, a compartir experiencias similares. Lo que había empezado en una calle de Ciudad de México,
ahora resonaba más allá de fronteras. La historia ya no era local, se estaba volviendo global. Don Mateo y doña Elvira fueron finalmente restituidos, no solo económicamente, sino legalmente. El reconocimiento público de la injusticia cometida marcó un precedente. Cuando doña Elvira firmó los documentos finales, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca pensamos vivir para ver esto», dijo. «Yo tampoco, porque la ascensión extraordinaria no era solo mía ni de Gael, era de ellos, de quienes habían sido empujados al margen y ahora recuperaban dignidad. Y eso tenía un peso que ningún número podía medir». Los medios internacionales empezaron a contar la historia como un caso de transformación real, no de caridad, sino de responsabilidad. Me llamaron para entrevistas. Rechacé muchas, acepté pocas. No quería convertirme en espectáculo. En una de ellas, el entrevistador me preguntó: ¿cómo pasa una mesera a influir en decisiones de impacto global? Pensé unos segundos. «No pasé», respondí. «Siempre estuve ahí, solo que ahora escuchan». Esa frase se replicó más de lo que imaginé, porque conectaba con algo profundo. Millones de personas sienten que entienden el mundo, pero nadie las escucha. Gael también cambió. Ya no hablaba solo de crecimiento y expansión, sino de legado, de responsabilidad, de límites. En privado, me confesó algo que nunca había dicho en público. Siempre quise ser respetado. Nunca pensé que eso implicara aceptar lo que hice mal. Esa confesión era su redención en proceso, porque el verdadero poder no estaba en mandar, sino en corregir. Y eso lo estaba aprendiendo frente a todos, sin escudos. La ascensión del CEO no era económica. Eso ya lo tenía. Era humana. Y ese tipo de ascensión es la más difícil. Bruno Arriaga desapareció del escenario público. Renunció por motivos personales. Pero la verdad era otra. Su modelo había quedado obsoleto. El control sin empatía ya no funcionaba. El miedo como herramienta ya no convencía. Y aunque intentó sostenerse, la marea era demasiado fuerte. Cuando un sistema empieza a cambiar de verdad, quienes se aferran al pasado quedan expuestos. No hubo celebración por su caída, solo una lección silenciosa. Nadie es intocable cuando la verdad se organiza. Un día, caminando por la calle donde todo había empezado, me detuve frente al antiguo restaurante. Las luces seguían brillando, pero algo era distinto. Yo también lo era. Pensé en la Valeria que salió con una charola temblando. Pensé en todo lo que vino después. Y entendí algo esencial. La ascensión extraordinaria no te eleva para separarte de los demás. Te eleva para que veas más lejos y regreses con algo que valga la pena compartir. Porque aunque el impacto ya era global, aunque las decisiones se replicaban en otros países, yo sabía que aún faltaba algo. La historia no podía cerrar solo con cambios estructurales. Necesitaba sentido. Necesitaba una transformación humana que fuera más allá de contratos y titulares. Y mientras el mundo observaba este caso como ejemplo, la pregunta final empezaba a tomar forma, silenciosa pero inevitable. ¿Qué hacemos ahora, cuando sabemos que el cambio es posible y ya no podemos fingir que no lo vimos? Con el tiempo entendí que las historias no cambian al mundo por lo espectaculares que son, sino por lo cercanas que se sienten. La nuestra no hablaba de héroes perfectos ni de villanos de caricatura. Hablaba de personas comunes, enfrentadas a decisiones incómodas, de silencios que duraron demasiado, de miradas que se evitaron durante años,
y también hablaba de algo mucho más difícil de aceptar. Todos, en algún momento, fuimos parte del problema o parte de la solución. A veces sin darnos cuenta, a veces por miedo, a veces por comodidad. Yo misma me pregunté muchas noches por qué había tardado tanto en alzar la voz. Y la respuesta siempre era la misma, porque hacerlo tenía un costo. El cambio real no comenzó cuando la empresa corrigió contratos, ni cuando los medios hablaron del caso. Comenzó cuando las personas empezaron a mirarse distinto. Empleados que antes bajaban la cabeza, ahora hacían preguntas. Directivos que solo hablaban de números, empezaron a hablar de personas. Y no fue magia, fue incomodidad, fue aceptar que el éxito construido sobre injusticias no es éxito, es deuda. Gael lo entendió tarde, sí, pero lo entendió. Y tuvo el valor de decirlo en voz alta, aun sabiendo que eso lo haría perder aliados. Esa fue su verdadera redención. No limpiar su imagen, sino cambiar su manera de estar en el mundo. Don Mateo y doña Elvira, por su parte, no se convirtieron en símbolos grandiosos. Siguieron siendo ellos mismos, personas sencillas que recuperaron algo que parecía imposible: la tranquilidad. Volvieron a caminar sin miedo. Volvieron a opinar sin sentir vergüenza. «No queremos que nos recuerden», me dijo un día doña Elvira. «Queremos que nadie más pase por esto». Esa frase resume todo. Porque la transformación humana no busca aplausos. Busca repetirse. Busca que alguien, en otra ciudad, en otro país, se atreva a hacer lo correcto, aun cuando nadie esté mirando. Yo también cambié, no porque ahora me sentara en mesas importantes, sino porque dejé de dudar de mi voz. Entendí que el valor no siempre viene con diplomas ni con cargos. A veces viene con experiencia, con cicatrices, con empatía, con haber estado del lado que nadie escucha. Y cuando esas voces se organizan, cuando dejan de pensar que están solas, el impacto es imparable. Eso fue lo que pasó. La historia cruzó fronteras no porque fuera extraordinaria, sino porque era reconocible, porque muchos se vieron reflejados en ella. Hoy, cuando alguien me pregunta qué fue lo más difícil de todo este proceso, no digo enfrentar al poder, ni hablar en público. Digo la verdad. Lo más difícil fue no volver a callar, porque el silencio es cómodo. El silencio protege, pero también perpetúa. Y una vez que entiendes eso, ya no hay regreso. El mundo no cambia cuando todos son buenos. Cambia cuando alguien común decide no mirar hacia otro lado. Cuando alguien sirve un plato caliente en una noche fría y sin saberlo mueve algo que estaba dormido desde hace años. Esta historia no se trata de una mesera, ni de un millonario, ni de una empresa. Se trata de decisiones, de esas que parecen pequeñas, pero que definen quién eres, de esas que te preguntan en silencio: ¿qué vas a hacer tú cuando veas una injusticia de frente? ¿Vas a pasar de largo? ¿Vas a justificarte? ¿O vas a hacer algo aunque tengas miedo? Porque al final, la verdadera transformación humana ocurre cuando entendemos que no necesitamos poder para ser valientes, ni dinero para ser justos. Necesitamos conciencia y voluntad. Nada más. Si esta historia te tocó, pregúntate algo hoy. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Alguien la necesita esta noche. Suscríbete para seguir leyendo historias emotivas que te llegan directo al corazón. Historias como esta nos obligan a detenernos un momento y mirar hacia adentro. Porque no hablan solo de una mesera,
ni de un millonario, ni de dos ancianos sin hogar. Hablan de decisiones pequeñas que cambian destinos completos, de momentos incómodos donde el corazón tiene que decidir antes que la razón. Tal vez tú nunca has estado frente a un restaurante de lujo en Nochevieja, pero seguramente has visto a alguien ser humillado. Has sentido ganas de intervenir y has dudado. Y eso es humano. Todos dudamos. Ahora dime algo con total honestidad. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías mirado hacia otro lado? ¿O habrías hecho algo aún sabiendo que podía costarte caro? Si alguna vez viviste una situación parecida, cuéntala en los comentarios. Tu historia puede darle fuerza a alguien más que hoy necesita valor para no callar. Lee también los relatos de otros. Ahí abajo hay más verdad de la que imaginas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos. Aquí compartimos historias reales, humanas, que nos recuerdan que incluso en un mundo duro, la empatía todavía puede cambiarlo todo.